Listo, bueno, antes de comenzar la clase, quiero pedirles un favor. Yo sé que ustedes, pues, algunos están trabajando, algunos no se pueden conectar, otros, pues, tienen muchas ocupaciones con otras competencias, pero es importante que ustedes estén al día con la competencia porque ya estamos en la recta final, ¿sí? Cuando hablo de recta final, quiere decir que resultados de aprendizaje que tiene esta competencia Ya y somos las gatos. actividades que hemos hecho. No, me voy para ¿No se cuatro. escucha? Julián, ¿no escuchas? ¿No se me escucha, chicos? Sí, sí se Sí, escucha, profe, profe. sino que una persona tiene el micrófono encendido. Ok, es Albeiro. Puedes poner el silencio. No me deja silenciarlo. Ya lo puedes silenciar. Ok, gracias. Les decía que primero antes de empezar la clase con el tema de hoy, pues quiero decirles que es importante que todos estén al día con las actividades. Ahora les acabé de compartir el pantallazo digamos que de mi planilla, la que yo manejo, donde yo los califico a ustedes, miro qué actividades han subido. Tengo una duda con el TG5 porque hay unas personas que tienen la primera actividad y la tercera. Entonces, no tuve el tiempo de revisar si era que no habían enviado la segunda. De todas maneras, del día de mañana, pues me voy a dedicar otra vez a revisar si enviaron la segunda o no. Pero es importante que ustedes cumplan con las actividades. Hay muchas personas en rojo. Entonces, pues digamos que ya estamos en la recta final, como les estaba diciendo. Y pues al final estar corriendo para las actividades pues es muy complejo, además que se les puede acumular mucho. Entiendo es que a veces estamos enfermos pues con estos climas o que a veces tenemos mucho trabajo o muchas situaciones personales de las cuales pues no podríamos ahondar, pero sí es importante que ustedes entiendan que es un compromiso que ustedes adquirieron con la competencia, con el técnico que están haciendo y pues que por obvias razones se requiere de que ustedes cumplan con las evidencias. Hay un sinnúmero de evidencias los cuales pues ustedes deben aceptar para hacerlas, pero pues yo escogí como las más significativas, a pesar de que nos encontramos para hablar de la clase, para que ustedes puedan entregarlas y no se queden como colgaditos con el tema. ¿Listo? Entonces, por favor, yo me imagino que los que están aquí están al día. Estoy viendo aquí a Milena, que la vi en la planilla y está ok, a Diana, a Julián, pero entonces probablemente cuando vean este video, pues entiendan que es importante que las suban. ¿Listo? Listo, profesora. Gracias, Julián, muy amable. Bueno, entonces así las cosas, voy a compartirles pantalla para hablarles un poco acerca bueno, de la actividad que vamos a trabajar hoy y es la violencia en Colombia. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, bueno, déjenme yo. Voy a compartirles de una vez directo el video de la historia de Colombia, ¿sí? Y es precisamente, ustedes dirán, bueno, hemos venido trabajando lo que es la dignidad, cómo la dignidad ha surgido o ha tenido una repercusión en nuestras relaciones interpersonales, cómo nosotros como individuos trabajamos por esa dignidad y hacemos que esa dignidad pues sea valedera, sea, trabajemos en que sea respetuosa, en que podamos tener un proyecto de vida, que ese proyecto de vida fortalezca mi vida, pero además no atente contra los sueños, contra la libertad, contra los proyectos de vida de otros. Y con base en eso, pues tenemos que darnos cuenta que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que somos un país con ciudadanías mixtas.
Hoy por hoy podemos decir que es mucho más amplio el término de ciudadanías mixtas, donde hablamos de que las ciudadanías mixtas se refiere a varias poblaciones en un solo conjunto. Ejemplo, nosotros no podemos decir que en la costa solamente hay costeños. Ya podemos hablar de que en la costa hay caleños, hay pastusos, hay paisas, ¿sí? O que en Cali solamente hay caleños. Acá también podemos decir que hay paisas, que hay rolos, que hay costeños, ¿sí? Y esto debido a las migraciones y digamos, a la manera en la que nosotros los seres humanos, anclados culturalmente, pues buscamos emerger nuestros proyectos de vida. Sin embargo, la historia de Colombia está relacionada no solo con ese colombiano pujante, ese colombiano trabajador, ese colombiano que inventa, que es innovador, que se las juega por sacar adelante su proyecto de vida, sino también ese colombiano marcado por el conflicto armado, ¿sí? Y hay que entender que desde 1948, pues hemos empezado a hablar de un conflicto armado interno. Y probablemente hemos hablado de que hace poco hablábamos de que Colombia cumplía 50 años. Pues déjeme decirle que hace poco ya se convirtió en 77 años de conflicto armado. Probablemente hasta el 2016 hablábamos de que el conflicto armado iba a cesar, pero hoy por hoy pues ya sabemos que el conflicto armado pues ha ido cambiando, ¿sí? El conflicto es cambiante. Vamos entonces a ver este video y vamos a seguir hablando del conflicto. ¿Hasta allí alguna pregunta? Ok. El Partido Conservador llegó al poder. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá desde emisoras vociferaban: "Vamos a hacer la revolución", pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos, la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaban sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros, y así las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido.
Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de Semana Educación. Ok, pues observamos entonces, ¿escucharon el video? ¿Vieron el video? Sí, sí se escuchó, bro. Sí, sí, señora. Sí, señora. Ok, ¿qué identificamos entonces en este video? Resumen un poco la historia de cómo empezó el conflicto. Ok, muy bien. Pues sí, precisamente ese conflicto está relacionado muy de la mano con todo lo que nosotros por cada territorio hemos tenido que vivir. El conflicto permea Colombia de manera distinta. Si podemos pensar en el Valle del Cauca, ha sido más marcado, por ejemplo, por el narcotráfico, o si pensamos en el Cauca por las guerrillas, o si pensamos en Medellín por narcotráfico, en unas partes por los paramilitares. Pero más allá de eso es entender cómo dos ideologías tan distintas como la liberal y la conservadora generaron una disputa entre los dos a tal punto de generar una violencia de más de 77 años. La violencia partidista, pues que arranca en el 1948 con la muerte de Gaitán, pues es digamos que es un abrebocas al conflicto armado entre estos partidos que dejó más o menos 200.000 muertos. Ahora, esos 200.000 muertos no cesaron, sino que adicional dejaron millones de desplazamientos. Y es ahí donde Colombia conoce el término desplazamiento forzoso. Más adelante lo vamos a ver con las guerrillas, con los paramilitares, con las BACRIM, pero adicional a ello es importante entender, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Creo que no. Esperen que... ¿Sí están viendo la pantalla? Ah, pero están viendo la pantalla de... Es importante entender que pues la violencia en Colombia pues generó bastantes situaciones en las que hoy por hoy podemos hablar de que no cesa la violencia. Ahora, una vez nace el Bogotazo, una vez se da las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una vez nace el ELN, pues adicional a ello se interfiere en esas ideologías políticas, en esas ideologías de revolución, interfiere el narcotráfico. Y ocurre que Colombia está dividido en tres siglos. El siglo XIX, pues definitivamente está marcado por la guerra entre los partidos liberales y conservadores, pero es hasta el siglo XX donde la violencia en Colombia no cesa eh, con los partidos, pero también con los grupos guerrilleros, con los grupos paramilitares. Hay una influencia bien fuerte de unas ideologías marxista-leninista, donde se habla del comunismo y donde se requiere que el país sea comunista. Ahora, el Partido Conservador precisamente va en contra de ese comunismo y el narcotráfico que está ahí de la mano, pues empieza a inyectar a esa ideología política dineros para, entre comillas, solucionar el tema de la revolución, del dinero hacia la revolución. Esto se convierte en un caos, porque adicional a ello, podemos hablar que Colombia no solamente es producto del narcotráfico, no solamente es producto de la violencia en Colombia, sino que también es producto de bastantes ideologías que pues hacen pugnas. Colombia, pues ustedes saben que es uno de los países más ricos en biodiversidad, en cultura, tiene dos mares, dos océanos que lo bañan. Entonces, hay muchas fuentes, es el puerto de entrada a Latinoamérica, a Sudamérica. Entonces, hay muchas fuentes que tiene Colombia para el resto de América en general. Y es por ello que pues Colombia está influenciado sobre eso. Para el siglo XXI,
pues podemos hablar de que se habla ya de un acuerdo de paz, de un conflicto que va a cesar a partir de los acuerdos de las FARC. Sin embargo, en el 2016 que se firman los acuerdos después de 4 años de diálogos con Santos, se logra un acuerdo muy bonito, además muy bien escrito, muy bien redactado, con unas ideologías políticas muy buenas, pero que en la realidad son insostenibles. Y son insostenibles por varias razones. En primero, porque quienes son disidentes, quienes son reinsertados, por decirlo así, no todos están de acuerdo al cambio. Y el cambio quiere decir la eliminación de la paz, de la violencia en relación a la paz con beneficios solamente para unos pocos. Ahora, las víctimas tampoco. No todas las víctimas están de acuerdo que la reinserción sea volver a la vida civil con un salario, por ejemplo, con unos honorarios en relación con la reinserción. Entonces, con base en estas disputas, tanto de víctimas como de victimarios, como personas reinsertadas, pues vuelve otra vez a haber movimientos políticos en relación en contra de las FARC, en contra de las guerrillas, pero adicional vuelve a haber disidencias. Y esas disidencias pues se organizan de manera distinta para hablar de que si hay desmovilización de las FARC, si hay eliminación, por ejemplo, hasta de los paramilitares, pero hay un movimiento político que se forma a partir de de las nuevas guerrillas, pero la violencia en Colombia no cesa porque todavía hablamos de violencia urbana. Y la violencia urbana, pues entiéndase que también tiene que ver hasta el momento con la violencia en las ciudades. Ya la violencia no solamente se ve en el campo, sino que también se ve en la ciudad. La violencia relacionada con el narcotráfico, con los microtráficos, con el contrabando, que además es una violencia, digamos, muy antigua, pero todavía se sostiene. em, con la delincuencia común, ¿sí? Con la violencia interpersonal, lo que ocurre en las casas, y sigue siendo un problema actual. Ahora, ¿cómo nuestra vida es permeada? Pues, ¿listo? Entonces, durante los últimos 50 años podemos decir eh, que Colombia ha sido más influida por la violencia. Yo puedo decir que ya no 50, o sea, en realidad hablamos de 77 años en este momento. Y infortunadamente, pues podemos hablar de mucho más, porque el ser humano, según Thomas Hobbes, un filósofo contractualista, nos dice que nosotros en nuestra naturaleza somos lobos para los hombres y estamos en búsqueda de poder. Y la búsqueda de poder habla de la alimentación, habla del agua, habla de la libertad. ¿Cómo yo puedo atentar en contra de mi hermano, por ejemplo, por un pan, ¿sí? Por un pedazo de comida? ¿Cómo lo puedo hacer? Y lo hago precisamente en aras de sobrevivir, de subsistir. ¿Listo? Como ustedes saben, pues entonces Colombia ha sufrido una oleada fuerte de violencia y ese conflicto pues no ha cesado, pero es importante que nosotros como aprendices, como agentes de cambio, porque yo considero que los aprendices somos agentes de cambio, las personas que estudiamos somos agentes de cambio. ¿Y qué es ser agente de cambio? Es pensar en la transformación de la humanidad a través de la educación. Uno de los derechos más importantes, creo, si no el más importante, es el derecho a la educación, porque lo que dignifica la vida es la educación. Si nosotros buscamos cómo resurgir, cómo implementar, cómo emprender en la vida real, pues podemos hablar de que hay sentimientos y experiencias que pueden crear nuevas posibilidades para el mundo. Pero la reconstrucción del pasado también es importante. Miren que dicen que hay una reconstrucción del pasado considerada como la base de la construcción de la memoria colectiva de un país, una sociedad y un grupo social. Y es por eso que la memoria también es importante. A veces dicen, no, pero no deberíamos hablar del pasado.
Hay una frase de una serie de Pablo Escobar, casualmente, donde dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, qué importante fuese que conozcamos nuestra historia en Colombia, no con el ánimo de sacar pecho, ¿sí? Ni tampoco con el ánimo de identificarnos con ella, pero sí también entender los rasgos y los patrones de comportamiento que hay de muchos seres sociales que tenemos en nuestra vida colectiva, en la sociedad, en nuestro país. Somos un país con hambre, somos un país con sangre, pero también somos un país que por gracia de ello somos capaces de recibir, de resurgir. Ahora estamos con una ciudadanía mixta muy importante y es, ahora no somos solo colombianos, tenemos venezolanos acá, muchos migrantes venezolanos de otros países también, pero en este caso la oleada fuerte de migración venezolana es bastante. eh, y ya no podemos hablar de que somos colombianos netamente. ¿Cómo yo me relaciono con el venezolano que termina siendo mi tío, que termina siendo mi novio, que termina siendo mi primo? ¿Sí? Y cómo genero nuevas ciudadanías. Acordándonos un poco de lo que hablábamos antes con el tema de las nuevas ciudadanías, pues las ciudadanías relacionadas internacionales también son nuevas ciudadanías. La migración de Turquía, por ejemplo. Ustedes van a San Andrés y en San Andrés hay demasiados turcos. ¿Por qué hablan demasiados turcos? Pues porque la cultura de Turquía llegó, colonizó de cierta manera San Andrés y hoy por hoy podemos hablar que ustedes encuentran muchas personas de Colombia, muchas familias colombianas relacionadas con turcos y viceversa. El hecho es que pues generan nuevas ciudadanías. ¿Listo? ¿Hasta yo alguna pregunta? No, no, señora. No, Ok, Muy ninguna. claro, bueno, profe. Muy claro. bueno, vale, muchas gracias. Bueno, lo importante es que ustedes identifiquen cómo pueden reavivar las experiencias y los sentimientos del conflicto armado. En todas las relaciones interpersonales podemos pensar que hay una relación con el conflicto armado, pero más allá de eso, lo que vamos a hacer para esta para esta evidencia es realizar un mapa mental. Y ese mapa mental puede ser, ustedes quieren hablar de su pueblo. Yo soy de Santander de Quilichao, Cauca, por ejemplo. Y si les cuento, Santander de Quilichao, Cauca está relacionado con tres tipos de poblaciones. Están los indígenas, los afro y los mestizos. Y hay muchos conflictos, microtráfico, por ejemplo. Hay conflictos de indígenas, hay conflictos de guerrillas, ¿sí? Hubo en un tiempo conflictos de paramilitares. Entonces, digamos que la reconstrucción de la historia de Santander de Quilichao como un pueblo norte caucano, uno de los pueblos que en este momento ha surgido como uno de los, bueno, ahorita por ejemplo hay mucha violencia. eh, a manos de las bandas criminales. Pero adicional a ello podemos hablar que Santander de Quilichao, frente al norte del Cauca, es uno de los pueblos, de los municipios más importantes en el tema de la industria, en el tema de la comercialización, de la es como esa reconstrucción conmemorativa de ese conflicto armado, de esa situación social que todavía incluso ahora trascendiendo, ya que no hablamos de paramilitares, pero sí podemos hablar de bandas criminales, ¿sí? ¿Cómo Santander de Quilichao ha resurgido? Ahora, yo les puedo hablar de eso, pero podemos también hablar de Colombia, ¿ya? O podemos hablar de mi familia en relación con el conflicto armado, o sea, como ustedes quieran hacer, vamos a trabajar específicamente los hitos del conflicto armado en Colombia. ¿Listo? Para la realización de esta actividad, pues es importante que tengan en cuenta que vamos a hacer un mapa mental en el que usted reconstruya la historia a partir de sus vivencias, de lo que usted conoce, pero no solo de lo que usted vive y conoce, sino de lo que usted pueda investigar.
¿sí? Y esto en relación a hablar de una cultura de paz, de unos acuerdos de paz, de cómo es importante no solo quedarse en el conflicto, porque si bien podemos decir que Colombia es un país con esta historia de la que hemos hablado, pues también podemos decir que somos uno de los países más felices del mundo, ¿sí? Hace unos 3 años hacíamos parte del segundo país más feliz del mundo. Hace poco hablábamos de que ocupaba, déjeme un momentico, consulto. Creo que ocupaba el cuarto lugar. Entonces, ¿y por qué el cuarto lugar? La gente dirá, bueno, porque, bueno, ahorita dice que está dentro del puesto 61, según el Informe Mundial de Felicidad del 2025. Este es informe de la Universidad de Oxford y Harvard. Pero bueno, más allá de eso, ¿por qué podemos hablar de que Colombia, un país que ha sido tan golpeado fuertemente, es un país feliz? ¿Por qué las personas son resilientes? ¿Por qué la gente sale adelante? ¿Por qué no nos quedamos inmersos en el dolor? ¿Sí? Entonces, importante que usted revise esto, piense en las situaciones en las que ve que ocurre esto y cómo una cultura de paz pues puede relacionarse con la violencia en Colombia o no. ¿Listo? Es importante también que ustedes realicen entonces este mapa mental como usted le parezca. Si usted lo quiere hacer en alguna presentación, en Canva, bueno, vamos a ver las plataformas en las que las puede hacer, pero importante que usted tenga en cuenta que el mapa mental debe tener un tema central, ¿sí? Y es un tema central donde usted ponga su pensamiento, donde usted ponga en juego las asociaciones que usted puede hacer, donde usted ponga su creatividad. Un mapa mental viene precisamente de cómo usted activa ese pensamiento histórico, holístico, y que además de eso usted genera muchas relaciones de lógica, donde usted considera que con conectores puede combinar imágenes, puede combinar colores, puede hacer análisis, ¿sí? Vamos a ver varios ejemplos para que usted más o menos tenga claro cómo se hace un mapa mental. Entonces, lo primero es que usted identifique en el centro del mapa el tema que usted va a conformar, el cual usted va a realizar. Si usted va a hablar del conflicto armado en Colombia, si usted va a hablar del conflicto armado en su población, si usted va a hablar del conflicto armado de manera regional o va a hablar del conflicto armado, cómo ha permeado su familia, lo que usted guste trabajar, ¿sí? Y piense en las palabras importantes, las palabras claves, ¿sí? Cómo esas palabras claves usted puede escudriñar sobre ella, puede hacer imágenes, dibujos y relacionarlos con. Miren, aquí vamos a ver varios dibujos con respecto a los mapas mentales. Ustedes aquí están viendo otro donde hablamos de la relación que hay entre dibujo y letras, las ramas, las bifurcaciones, los dibujos, las imágenes, las nubes. Si quieren hacerlo pues de manera virtual también, si lo quieren hacer con dibujos no hay ningún problema, ¿sí? Es importante que usted para este mapa central entonces jerarquice las ideas, tenga en cuenta las asociaciones, amplíe su mapa mental, porque a veces ocurre que nosotros tenemos una idea central, pero hay varias cosas que nos van ocurriendo a medida que van haciendo. Y es importante que usted ese mapa central, primero, pues yo lo recomiendo que lo haga en borrador, ¿sí? Coja un lapicerito, un lápiz, una hojita y empiece a mirar cómo lo va a distribuir, ¿sí? Haga una lluvia de ideas, piense en el contexto social, en el contexto histórico, en el contexto cultural, en el contexto académico, familiar, bueno, todos los contextos que usted crea que son importantes generando ideas principales e ideas secundarias. Luego, pues, de usted utilizar esa hoja y organizar bien el espacio que usted pueda identificar esas ideas, pues ahí sí ya puede usted buscar en la plataforma que lo quiera hacer o si lo quiere hacer de manera
escrita, no hay problema, también está bien. Hay algunas herramientas digitales que les sugiero. Una es Map, que es una herramienta de mapas mentales. Usted puede hacer lluvia de ideas, gestión de proyectos, es muy interesante. La otra es Ayoa, que también nos genera hacer diagramas, mapas mentales. Midnote, GoCore y MinMeister. Y estos, pues, es muy, pues, son interesantes para que ustedes los puedan desarrollar. Existen otros que ustedes también conocen, como Canva, incluso hasta en Word las pueden hacer, yo no tengo ningún inconveniente, o a mano. Pues aquí hay un ejemplo de un mapa mental muy sencillo, sí, muy sencillo, poco creativo también, pero nos habla de la violencia en Colombia desde el 45 al 58, sí, cuáles fueron los hechos importantes, como el Bogotazo, como la guerra bipartidista, las consecuencias, las intervenciones y los acuerdos, las causas de la violencia, cuál fue el contexto histórico y el resumen. Pero pues, como les digo, hay muchas maneras de hacer mapa mental. Este, por ejemplo, es un ejemplo de mapa mental sobre mapa mental, ¿sí? Donde están las ideas y el asunto, las imágenes, las palabras claves, para qué sirve el mapa mental, qué gestiones hay con respecto al diagrama de flujo, la ayuda interna para el estudio, bueno. Y este es un mapa mental de del funcionamiento del cerebro. Miren que esto lo han hecho a mano, sí, con dibujitos y todo. No se entiende mucho en algunas partes, pero es muy creativo, entonces también lo pueden hacer así. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola, ¿están todavía? Sí, No, sí, profe, profe. yo no tengo preguntas. Esto no tengo preguntas. No, yo tampoco. Bueno, chicos, bueno, entonces si no hay preguntas por ahora, a trabajar se dijo. Lo importante es que hagan el mapa. Yo quiero hacerles una sugerencia. Y se los hago les hago la sugerencia muy respetuosamente, como se los dije inicialmente. Sé que ustedes están algunos cargados de trabajo, pero, y por favor, si alguno de ustedes, aquí hay voceros, no hay ningún vocero conectado, No. No, no. ¿no? Bueno, entonces, de todas maneras, si no están los voceros, les pido el favor a alguno de ustedes que escriban en el grupo esta recomendación. Para que les quede claro a los compañeros, como que escriban en el grupo, compañeros, la instructora Cindy estuvo con nosotros en clase el día de hoy y nos hace las siguientes recomendaciones. Eh, Estén al día con las actividades, es lo más importante. Lo segundo, si hay unas fechas específicas para subir las actividades, súbanlas. ¿Qué ocurre? A veces me dicen, profe, es que usted no ha subido, no ha puesto ¿cómo es que se dice? La grabación en Sajuna, pero yo les mando la grabación al grupo de WhatsApp. A veces Sajuna cuando no funciona, pues yo lo que hago es coger y copiárselos a WhatsApp. O sea, yo les envío por grupo de WhatsApp, ¿sí? Y yo veo que ningún instructor lo hace. Les envío por grupo de WhatsApp el video. Se lo subo a YouTube, que no es subirlo a YouTube, es solamente subirlo a Sajuna. Pero yo se lo subo a YouTube porque sé que es una plataforma que es más fácil y más asequible a los aprendices. Entonces, se lo subo a YouTube, se lo subo a Sajuna, les envío los documentos de apoyo. Aparte les mando las planillas para que estén pendientes de su información. Y me escriben a las 3 de la mañana, profe, le acabo de mandar, por favor califíqueme ya. Eh, o me escriben, profe, usted no ha subido la información. Entonces, cuando me escriben eso, yo digo, pero ¿cómo así si yo ya se los mandé al grupo? Entonces, uno, para que por favor les escriban a sus compañeros que estén al día, que estén pendientes del grupo de WhatsApp, que estén pendientes de la información. Si no están pendientes del grupo de WhatsApp, que lo vean en la plataforma y que adicional, si yo doy 8 días de plazo para subir la evidencia y usted está en el día número 10 y no la logró subir, pues tenga paciencia para que yo se la vuelva a habilitar. Pero entonces ocurre que el día 9 usted tiene la evidencia porque ya tuvo el tiempo para hacerlo.
Entonces me escribe, profe, voy a subir la evidencia y no me deja. Pues no la deja porque ya se deshabilitó el tiempo y en ese momento yo no puedo estar habilitándole la actividad. Entonces usted, profe, no se olvide, no sé qué. Entonces yo les pido que tengan paciencia, pero también que sean muy respetuosos con el tiempo para que podamos sacar adelante esta competencia. ¿Listo? Entonces, por favor, quiero que les comenten a sus compañeros y pues ya nos vemos entonces dentro de 15 días para cerrar la competencia. Perdón, creo que dentro de 15 días es Semana Santa ya. Sí, profe, ya Sí, se mete la profe. Semana Santa. Ya, ok. Bueno, entonces no. Les voy a dar plazo hasta el 7 de la próxima semana, abril, y yo les voy a compartir más o menos entre el 10 y 11 antes de Semana Santa las calificaciones. Si viendo cómo estemos en el panorama, entonces yo los cito después de Semana Santa para que ustedes miren cómo están, ¿vale? Pero es importante que por favor estén al día. Por favor, Milena, ¿tú de qué grupo eres? De la ficha que termina en 77. ¿TG3 o 4? ¿B4 o 5? Uy, profe, ahí sí me corcho. Carajo. Sé el número de la ficha, que es la 1311-8477. Ajá, tú eres TG5. Listo. ¿Y Julián, hay alguien de TG4? Sí, profe, yo soy de TG4, no sé si habrá algún otro Ok, compañero. listo. Vale, entonces, Juli, yo te puedo pedir el favor a ti que tú escribas en el grupo lo que les acabo de informar. Y Milena, tú escribes en el grupo lo que les acabo de informar. Sí, claro, profe. Listo. Bueno, Sí, profe, amores, eso claro, es está bien. todo. Entonces, quedo muy pendiente. Mañana espero tener la grabación. Pues que lo que pasa es que la grabación se demora un poquito en cargar en la plataforma, por eso no se las envío ya. Y mañana que ya la tenga cargada, pues la subo y se las comparto para que puedan visualizar los demás aprendices. ¿Listo? Sí, señora. Listo, profe. Bueno, Gracias. chao chicos, muchísimas gracias por conectarse. Listo, gracias, hasta luego. Gracias. Profe.